Shalom Haverim. Esta es la historia de un hombre común, de un hombre como todos, de un hombre que se encontró una mañana, se despierta de pronto y descubre que se siente feliz. Tiene una alegría adentro enorme, una alegría que no conocía hasta ahora de semejante intensidad. Se levanta lleno de fuerza, lleno de entusiasmo. Va, hace las cosas que tiene que hacer en la casa, lava sus manos, lava su rostro, agradece al Creador o agradece a aquello en lo que él cree. Es un amigo. Va a la cocina, se prepara un desayuno. Se siente lleno de entusiasmo por vivir, un entusiasmo que no conocía. Mientras transcurre su primer hora, mientras transcurre su primer tiempo despierto, su primer tiempo de vigilia, de repente nota que ese entusiasmo, esa alegría, crecen y le dan un sentido nuevo a la vida. Él no conocía semejante sentido. Él está acostumbrado a arrastrar los días, a hacer lo que hay que hacer cada día, a hacer lo que estamos obligados, a llegar a tiempo a alguna parte, todas esas cosas. Pero de repente, hoy no, hoy tiene un entusiasmo impresionante por hacer cada cosa. Y de repente lo asalta un temor. Caramba, esto vino como de regalo. Yo no sé cómo producirme semejante alegría, semejante felicidad que me era así de desconocida hasta ahora. ¿Y si así como vino se pierde? ¿Y si así como llegó y se encendió en mí esta alegría, así del mismo modo de pronto se apaga, de pronto se va? ¿Qué sería de mí? ¿Qué podría hacer si eso sucediera? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Se pregunta. ¿Cómo hago para retener esa alegría, para salvarla, para saber que siempre va a estar conmigo? ¿Cómo hago para garantizarme que esta alegría que no sé cómo nació en mi pecho, que esta felicidad que me es tan nueva, que me es como una bendición de lo alto, cómo hago para retenerla y que se quede para siempre conmigo? Y piensa y, y se pregunta y no sabe qué hacer y de repente se dice a sí mismo, claro, lo que yo tengo que hacer es esconderla donde nadie me la pueda quitar, es guardarla, es atesorarla, donde siempre esté disponible esta felicidad. ¿Y dónde puede ser ese lugar en que nadie me la pueda quitar? Está claro, tiene que ser a la vista de todos, tiene que ser donde a todos les haga bien y por consiguiente nadie quiera quitármela o apagarla o terminarla o debilitarla. Yo tengo que lograr, yo tengo que lograr, se dice a sí mismo, que mi alegría esté depositada, el germen de mi alegría en el corazón de todos. Es, tengo que llegar a lograr que mi alegría germine en los corazones de todos y entonces siempre va a estar disponible para mí y nunca me va a faltar y nunca me va a fallar. Ay, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y entonces se propuso de realmente hacer un esfuerzo para eso. La alegría seguía creciendo en su pecho y seguía dándole ganas de crecer, seguía dándole ganas de, de compartir más y más. Y por ahora toda la preocupación era, ¿cómo hago para mantenerlo conmigo esto? ¿Cómo hago para, ahora que sé cómo se siente ser feliz, poder seguir siendo feliz todo el tiempo? Entonces, así como se dijo, cargó algunas cosas en su mochila, salió a la calle, caminó hasta una plaza agradable en la cercanía de su hogar. Era de mañana, aún temprano. No había mucho ruido, no había mucha gente. Eligió un banco de la plaza, descargó su mochila, la abrió, extrajo de dentro de su mochila un rollo de pergamino, virgen, blanco. Extrajo su pluma, su tintero, y decidió sintetizar la sensación, la experiencia maravillosa de esa felicidad nueva, sintetizarla en un poema que lo dijera todo. Un poema que transmitiera en muy pocos versos, de métrica impecable y rimas amables al oído y a la respiración de quien las declama, sintetizar toda esa alegría y toda esa felicidad que siente.
Se sentó y durante largo rato acudió a la inspiración que le daba esa felicidad que llevaba en el corazón. Acudió a su inspiración hasta que realmente escribió un poema que sintió que era bello, que era un poema hermoso, que era un poema que tenía sentido para compartir esa felicidad nueva, para depositarla en los corazones de todo quien viera el poema. Y entonces aguardó a que la tinta terminara de secarse, cargó nuevamente la mochila a la espalda y, con el poema en sus manos, salió a conquistar el mundo con su alegría y empezó a parar a los transeúntes y ofrecerles su poema. O empezar a leérselo, acompañaba a la gente que pasaba. Pero caray, ¿quién quiere escuchar o atender a poemas hoy día? ¿Quién en medio de la ciudad vertiginosa que comienza a vivir y a moverse quiere realmente escuchar un poema? ¿O atender a alguien que le ofrece un poema así escrito en un pergamino ante sus ojos? La gente pasaba y pasaba y no levantaba los ojos de sus ábacos con los que hacían cuentas extrañas o de lo que fuera. Al fin y al cabo, no sé si eran ábacos, pero puede que lo fueran. Y la gente iba de un lado para otro y no se detenían a escucharlo. No se detenían a ver qué era lo que él les quería traer de regalo. Y entonces, caramba, de repente empezó a sentir que se decepcionaba o que corría riesgo de decepcionarse y le dio un miedo espantoso. Qué rico, un mate a la uruguaya pero con un poquito de stevia para amigarnos con los argentinos. El caso es que nuestro hombre de pronto tiene miedo, porque se da cuenta de que en cualquier momento puede decepcionarse del proyecto. Caramba, nadie le da corte, nadie para escuchar lo que él tiene para decir. Y entonces tiene miedo de que, ¿qué pasa si de repente lo asalta la tristeza por culpa de esa decepción? Y si lo asalta la tristeza, caramba, la tristeza puede debilitar y hasta vencer por completo a la felicidad que él quiere compartir para no perderla nunca. Vaya paradoja. No, eso no puede suceder. Tenemos que cambiar, se dijo, tenemos que cambiar de método. Tengo que buscar un método distinto para poder depositar mi felicidad realmente en los corazones de todos. Entonces, si ya el poema no funcionó, si ya el poema no fue lo que podía hacer, se sentó nuevamente con sus pliegos de pergamino, ya en una mesa más grande de la misma plaza. Abrió su tintero, tomó nuevamente su pluma y dijo: ahora no voy a escribir meramente un poema, voy a escribir un libro. Voy a escribir un libro que explique, con una larga serie de metáforas, con todas las parábolas que se me ocurren, de todos los modos de que soy capaz, un libro que explique mi felicidad. Un libro que haga que la gente tenga muchas, pero muchas ganas de sentirse feliz y alegre como yo. Y se sentó y pasó mucho rato y se hizo casi el mediodía. Y él escribía y escribía y escribía todas las metáforas que se le ocurrían sin buscar que ninguna metáfora, que ninguna parábola fuera perfecta, porque también temía que si se le ocurría una metáfora perfecta después de ella, no fuera capaz de escribir más nada. Y entonces otra vez la felicidad que él quería compartir estaría bajo riesgo, estaría en peligro. Escribió y escribió varios pliegos de pergamino, luego extrajo de su mochila un carrete de hilo de lino y cosió cuidadosamente los pergaminos en un libro que contaba, en todas las metáforas que se le ocurrieron en esas horas, cuán bello que era sentirse así de feliz, cuán bello era sentirse alentado por toda esa alegría. Completó su libro, nuevamente se puso la mochila sobre los hombros, nuevamente se puso la mochila al hombro y salió a caminar, a buscar a quién obsequiarle el libro. Él estaba dispuesto a obsequiar este ejemplar y sentarse y escribirlo todo de vuelta, o estaba dispuesto a leérselo a alguien, o a compartirlo, o a leerlo en público, o a lo que fuera. Pero ahí estaba esa felicidad, ahí estaba el testimonio de una felicidad que él quería compartir con todos y depositarla como germen en el corazón de cada quien
para que no se le perdiera a él, que quede claro. Él sabía que ese era el modo de guardar viva esa felicidad y que siempre estuviera disponible para sí. Pero sabido es de perogrullo, que nadie escribe sino acerca de sí mismo. Y nadie lee acerca de sí mismo. Eso es menos sabido. Uno puede escribir todos los libros que quiera acerca de uno mismo, pero el lector no va a leer acerca de uno. El lector va a leer desde sí y acerca de sí. Y si no, no va a leer nada. Uno no puede esperar que el lector entienda desde quién uno escribió un libro. Entonces, él iba y paraba a la gente y les contaba de qué trataba el libro, pero la gente parece que no entendía nada. La gente colapsaba de solo verlo. ¿Qué es esto? ¿Un libro en pergaminos escrito a mano? Y no lograban atender ni siquiera a las pocas palabras que él contaba acerca del tema del libro, de la ventaja enorme de vivir con felicidad, y que él les podía mostrar cómo vivir con felicidad, y que él podía compartirlo con ellos desinteresadamente, porque él ya estaba ganando con eso. Porque si su felicidad germinaba en los corazones de todos, iba a estar siempre disponible para él también. Pero la gente no estaba preparada para un libro de otro. No estaba preparada para oír de felicidad de dentro de un libro escrito a mano. No estaba preparada para la lentitud de la escritura a mano, ni siquiera para leerla. Y nadie se paró a escucharle. Y pasó otra vez un buen rato. Y este hombre, mi amigo, otra vez tuvo miedo de decepcionarse y que de pronto la decepción esa le trajera tristeza. Y ay de él si le traía tristeza, porque esa tristeza iba a licuar su felicidad. Entonces, ¿qué iba a hacer si se licuaba? Si se moría. La felicidad que él solo estaba intentando defender. Ay. Entonces paró otra vez y dijo, no, tengo que cambiar otra vez, tengo que encontrar otro sistema para depositar la felicidad en los corazones de todos, sin poner bajo riesgo la felicidad misma que quiero compartir. Entonces pensó de nuevo y dijo, puedo escribir una síntesis absoluta, que sea medio dibujo y medio palabras clave de mi felicidad, y grabarlas donde todo el mundo que pase las vea. Y con eso seguro que al corazón de alguien voy a llegar. No voy a saber de verdad al corazón de quién estoy llegando, no voy a saber quién lo ve, pero seguro voy a llegar a los corazones de la gente que pase. Entonces salió a caminar un rato más hasta que llegó a un parque que él conocía, en cuyo centro había una piedra gigante. Miró para un lado, para el otro, vio que los guardias no estaban a la vista. Dio una vuelta a la piedra para buscar una faz lisa de la piedra, un lugar pequeño en la piedra donde pudiera grabar. Sacó de dentro de su mochila un martillo, un cincel, o acaso un clavo enorme herrumbrado, y encontró una piedra mucho más pesada y dura que hiciera de martillo. No recuerdo en detalle cuando me fue contado el cuento. Y entonces se concentró nuevamente, buscando la clave, medio en forma, medio en palabras clave. Quería que el que vea lo que él va a grabar sobre la piedra, ¡pum!, la felicidad se le cuele en el alma. Esa felicidad que él siente al hacerlo, meramente se le cuele en el alma y de pronto se descubra contento y no más. Si pensando no iba a hacer, si por vía de las palabras de un poema o de las palabras de un libro no va a hacer, bueno, pues ahora que sea una forma, una palabra clave, algo que te mueva un switch, que te mueva un interruptor en el alma. Entonces tomó el martillo o la piedra, tomó el cincel o el clavo enorme y oxidado y estuvo un rato y grabó lo que grabó. Y cuando grabó lo que grabó y tomó distancia y lo miró, se sintió feliz de haber grabado eso. Le gustó, sintió que para él mismo mirarlo era como
retroalimentar la propia felicidad que había querido expresar. Y eso estaba muy bueno. Lo miró un poco más y se dio cuenta que, bueno, no iba a tener modo de saber de verdad en quién ello incidiera, pero ojalá que eso alcanzara para poner la felicidad que él experimentaba a salvo y en equilibrio. Puso nuevamente la mochila a los hombros y salió a caminar otra vez. Y se sintió realizado por la acción que había llevado a cabo. Pero lentamente empezó a sentir una sensación extraña. Mezclándose con ese sentirse realizado, empezó a sentir que Payut, sencillamente, su felicidad crecía y crecía en intensidad y se hacía torrente. Y era como que él no había hecho más que hacerla crecer algún más, y esa felicidad se hacía intensa y se sentía vívidamente, se sentía físicamente en el pecho, se sentía físicamente en el corazón, y él tenía que hacer algo para desagotar, él tenía que hacer algo para hacerla fluir de veras a los corazones de los otros, ya no más para poner la felicidad a salvo para él mismo. No, ahora no se trataba más de eso, ahora era que la felicidad era un torrente inacabable y que tenía que seguir, tenía que fluir desde él en adelante. Porque si no lo iba a matar, lo iba a ahogar, lo iba a asfixiar. Eso había que sacarlo hacia afuera y había que dejarlo brotar como manantial. Y caray, ¿cómo hacemos eso ahora? Con lo que trabajé, después de 3 intentos, lo que trabajé para poner mi felicidad a salvo, para saber que aunque sea de modo moderado, aquí y allá, de vez en cuando, cada algunos minutos u horas o días o años, alguien se va a sentir feliz o va a crecer la felicidad en él al ver mis claves grabadas en la piedra. Y ahora resulta que no era ponerla a salvo, sino que transmitir la felicidad o compartir la felicidad, convertir a la gente a alguna forma de felicidad, parece querer transformarse en mi nueva ocupación, en una profesión que tengo que asumir. Caramba, ¿cómo hago para sacarme esto de adentro? Porque se sentía como algo que le hacía crecer en excitación permanentemente y había que sacarlo de adentro antes de asfixiarse, antes de ahogarse por culpa de ello. Se sentó entonces detrás de una parada de ómnibus, a las puertas de una panadería que regalaba los aromas de pan recién horneado generosamente por doquier. Se sentó allí sobre un escaloncito, con su espalda contra la vidriera de la panadería. Entrecerró los ojos y muy lentamente le fueron brotando del centro de su pecho las palabras de una canción que hablaba de su felicidad y que tenía melodía que se entonaba sola. Y entonces él, primero con voz queda y luego subiendo en los tonos de su voz amable y llevándola a una descripción que quería abarcar todo el espectro de la luz y del sonido, que son el mismo espectro, y que quería vencer los límites del espectro, empezó a elevar su voz en parte de lo que cantaba y de pronto describía lo que pasaba en el fondo del corazón y se entregó a una suerte de trance en el que cantaba y entonaba y relataba sin cesar la historia de esa felicidad maravillosa que sentía. Y cantaba, y de vez en cuando, cada algunos versos, le salía a cantar un estribillo que lo tralaleaba y cantaba tralalalala, tralalalala, tralalala, tralalala, y se sentía muy feliz y cada vez más feliz y tenía más felicidad para compartir cuanto más cantaba. Y abrió los ojos lentamente y vio que había alguna gente que se había parado a escucharlo. Y algunos se paraban por unos instantes y hasta, no entendiendo muy bien lo que estaban presenciando, dejaban una moneda
al lado de él. Y otros se quedaban 1 o 2 minutos escuchando y se iban, y él se daba cuenta que se iban, no se iban con las palabras de su canto, no se iban con su canción, se iban con su tralalá, se iban con su estribillo, se iban con el corazón de lo que ocurría entre los intersticios de sus letras, en los intersticios entre sus letras, en las fisuras de sus rompecabezas. Y y eso era lo que se llevaban consigo y se iban tralalaleando lentamente, tralalalala, tralalalala, cada uno jugando con el espectro de sus sonidos del momento, del momento en que podían, del momento en que podían. Y entonces se dio cuenta de que tenía que avanzar un paso más, de que no debía exigir, no debía exigir de nadie entender palabras, de que acaso la mera melodía, el ritmo, el tono de la voz, eran los que tenían que producir, eran los que podían infiltrarse en donde fuera tierno el corazón de alguien. Y entonces lentamente dejó de cantar con palabras y se quedó en su estribillo. Y tomó el estribillo como si fuera por un mantra o por objeto de meditación y asignó a los distintos puntos del espectro adentro de ese fluir de él, de su alegría, que crecía y crecía, y las palabras no alcanzaban a sacar la alegría hacia afuera, y entonces era como que despacito sentía tal presión en el pecho, sentía tal intensidad de felicidad en el corazón, que por momentos le dolía en el alma. Le dolía el corazón y tenía miedo de infartar de tan feliz que se sentía. Y entonces se quedó solamente con su estribillo y repartió la visión de luces de colores en todo el espectro de los colores y de la canción y de su voz. Y se quedó en el tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Y la gente se empezó a golpear en derredor de sí y parecía que cantaban con él y ya no solo parecía, había gente que cantaba con él lentamente y se dejaban llevar y era como que danzaban like a tree in the wind, como árboles al viento, y danzaban, y de pronto se iban cantando, y así pasaba con más y más, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas, un gato danzaba de repente y se iba de lo más contento, y había un par de cachorritos de perros que también movían la cola. Y niños que jugaban con ellos al son de sus propios tralalalaces que ya diferían del de él, y cada uno cantaba su propio tralalá en realidad, que era eco del eco del eco del eco del tralalá, de la melodía, de la melodía íntima del corazón feliz, pero aún eso no alcanzaba para dar, para dar paz a su alma. Eso no podía bastarle. Y en el medio, antes todavía de la canción, también había hecho un dibujo, pero había desistido del dibujo. Y había cantado la canción, y había entonado la melodía, y nada por ahora, nada aún alcanzaba para frenar el torrente de su alma. Ahora ya no era, como había sido al principio, la necesidad de guardar la felicidad para él. Ahora el único modo de salvar su propia vida era dar felicidad, depositar su felicidad en otros lados, hallar canales en los que poner de esa luz bellísima que salía de él y que amenazaba a ahogarlo si él no aprendía a compartirla. Contención enorme, contención tremenda. Y en realidad está dando todo el tiempo y sigue cantando, pero la sensación adentro es de pura contención. Siente que tiene que dar mucho más y mucho más, entonces despacito se paró sobre sus pies. Y la gente que lo rodeaba lo miró y él empezó a caminar lentamente y el círculo se abrió suavemente y despacito lo dejaron ir. Lo dejaron ir. Y él caminó al principio
muy lentamente y todavía tralalaleando, pero despacio, despacio, despacio entrando en sintonía de Yesod cada vez más, despacio, despacio, empezó a callar y a adentrar el fluir, ese flujo sagrado de su felicidad. Lo puso a trabajar en un circuito de su propia conciencia, en un circuito que no frenaba nunca y que lo llevaba a infinitos pensamientos que él sabía que no podía expresarlos ni en palabras de un poema, ni en los conceptos y metáforas de un libro, ni en algo que fuera capaz de grabar, ni en algo que fuera capaz de cantar, ni de entonar, ni de tralalear, ni de nada, sino solamente de mirar y de visualizar dentro de sí. Entonces caminó hacia un pequeño parque de juegos infantiles y era pasado el mediodía, pero estaba tormentoso como está hoy acá afuera y amenazaba llover en cualquier momento y estaba frío y no había niños en la plaza de juegos y estaba todo desierto, las hamacas y el sub y baja y el tobogán al que él se acercó lentamente y se sentó a los pies del tobogán con sus pies sobre la arena preparada para el aterrizaje de niños felices. Y se sentó ahí, en silencio, solo, apenas balanceándose. Apenas balanceándose y dejó a la felicidad que le invadiera por completo, que tomara posesión de todo lo que él podía concebir como sí mismo. Dejó a la felicidad esta que lo invadiera y despacito que lo excediera. Como si él fuera un globo, capaz de inflarse, inflarse, inflarse y perder consistencia lentamente a manos de la felicidad esta que muy despacitamente parece que es capaz de conquistar el mundo de modo inasible, de modo transparente. La felicidad va tomando lugar como algo ubicuo en su conciencia, en el mundo todo. Y entonces pasa que él no lo sabe porque tiene los ojos cerrados, pero la gente que mira al cielo como yo miro ahora, pronto ve formas en el cielo distintas de las habituales. Ve algo que no sabe qué es y en realidad es el croquis de un retrato de mi amigo que está sentado a los pies del tobogán y es feliz. Y la gente que ve el croquis de su rostro, la gente que ve algo que es la mirada de él, pero ellos no lo saben porque él tiene los ojos cerrados. Caramba, se ve inundada por un principio de felicidad hermoso, que les hace bien y que les dota de un entusiasmo nuevo en la vida. Y la gente que está navegando por el mar o por los ríos y contempla el agua y ve en el agua reflejado el cielo, se ven inundados de un entusiasmo algo más práctico, algo más cercano al mundo de la acción. Y aquellos que van caminando por donde hay tierra de verdad, o aquellos que están trabajando la tierra, entonces meramente ven algo que no sé expresar en palabras, pero que de algún modo él supo contármelo cuando fue el momento de que me lo contara. En este instante preciso, se me paró la transmisión en vivo. Un segundito, porque queremos seguirla. Entonces ocurrió que el que estaba trabajando la tierra o estaba caminando por la tierra, tenía una sensación de la tierra completamente distinta, que yo no la sé describir en palabras, aunque cuando me fue contado, sí me fue contado con palabras, pero no son palabras que yo sepa resumir.
Entonces, todo el mundo cambiaba en derredor de él, y él tenía los ojos cerrados, y ahora solamente veía y solamente podía ver, y solamente podía entender todo distinto, y de pronto empezó a ver letras, y vio la letra hebrea Pei, y vio la letra hebrea Aleph, y vio la letra hebrea Reish, y las tres juntas estaban como en el centro de su visión, formando la palabra Pe'er, esplendor, y de repente se mezclaron las letras y se fueron hacia arriba, y, y por acá armaron la palabra Reish, Pei, Aleph, la raíz rapé, de curación, de sanación en hebreo. Y entonces las letras se volvieron a entremezclar y acá abajo se convirtieron en Aleph, Pei, Reish, la raíz Efer, que es la ceniza. Y entonces vio como todo lo que no tenía lugar, todo lo que podía obstar a la felicidad, a la alegría, primero se curaba acá arriba y luego se llenaba de luz y reflejaba luces buenas y por fin, descartado todo lo que podía obstar, todo lo que era materia muerta, todo lo que era recuerdo de algo a lo que ya no había lugar y que podía poner la felicidad bajo riesgo, se esparcía como ceniza en el viento y se perdía y se olvidaba. Y nuestro hombre, mi amigo, vivía todo eso en silencio y con los ojos cerrados por fin, ya no intentando darle nada a nadie, sino dejando que lo que debía fluir de sí fluyera y cambiara el mundo sin ser él mismo ni siquiera testigo de ello, ni tan siquiera testigo, solamente consciente. Y así como le sucedió con la Pei, la Aleph, la Reish, la Pei, la Aleph, la Fei, la Reish, baste un ejemplo para el buen entendedor. Eso mismo le sucedió entonces, para siempre, y nos sucede siempre que queremos, desde entonces, a todos, con muchísimas más combinaciones de letras. 231 para ser exactos, de dos en dos. Y algunos hijos, de tres. Y le pasó con muchísimas letras que venían e iban y sencillamente modificado en el mundo. Y lo siguen modificando para nosotros. Y lo siguen modificando en cada quien que descubre el cuento, que descubre su lugar en el cuento, que lo toma para sí y lo hace conciencia. Estoy muy feliz de compartir mi felicidad. La felicidad de haber recibido la felicidad de este amigo mío que se sentó en silencio tras haber intentado tanto de tantos modos que alguien tomara de sí la felicidad, y al principio lo había hecho solo para poner su felicidad a salvo, para que no se le perdiera jamás, pero después lo hizo porque ya era insoportable tener la felicidad solo para sí y su felicidad tenía que fluir para los otros, hasta que entendió que solo había que ser, y ser con conciencia plena. Y eso iba a cambiar el mundo. Y esa es la felicidad que yo les puedo contar, que yo puedo compartir. No puedo cambiarle la vida a nadie. No puedo pretender cambiarle la vida a nadie, ni tan siquiera a mí. Solo puedo estar absolutamente presente y pleno en mi propia conciencia, en mi propio momento, en mi propia vida, y tomar todo lo bueno que fluye en mi corazón y tornarlo centro de la conciencia hábil para modificar mi mundo. Y todo quien quiera hallar su lugar
mi cuento, entonces, puede tomar el cuento para sí y relatar su versión propia. 7 pasos caminó mi amigo, hasta que en el séptimo entendió y aprendió, y aquí estamos nosotros, abracadabra. Por eso ayer, la primera vez que quise contar este cuento, en español, ya hace unos días que lo conté en hebreo, ayer cuando lo quise contar en español por primera vez, se grabó en video perfectamente, pero salió sin voz. Salió publicado en Facebook, sin voz. Porque el que lo contaba se ve, debía estar en silencio. Gracias por acompañarme hasta aquí. Javerim, queridos amigos. Gracias. Abracadabra.